Muy buenos días a todos, mi nombre es Julio Grande, estudiante de pregrado en Química de la Universidad Industrial de Santander. Hoy les voy a presentar el trabajo que forma parte de mi tesis de grado titulado Caracterización estructural por difracción de rayos X de un derivado hulolidínico polisustituido, sintetizado vía reacción de Poroff catiónica, que se lleva a cabo en el grupo de investigación en Química Estructural JIQUE en conjunto con el grupo de investigación en compuestos orgánicos de interés medicinal CODEIN. Las hulolidinas, también conocidas como hidropirido 3,2,1-quinolinas, son un amplio e importante grupo de compuestos tricíclicos nitrogenados que se caracterizan por poseer en su estructura un átomo de nitrógeno terciario. Pese a que poseen poca representación en la naturaleza, son un compuesto de gran interés en las áreas industrial y medicinal. En la última década, los estudios de estos materiales han mostrado beneficios a partir de sus propiedades fluorescentes capaces de convertirse en la base central del cambio energético, o por ser una alternativa medicinal en enfermedades como el Alzheimer o la diabetes mellitus. Los primeros reportes acerca de la obtención de compuestos hulolidínicos se remontan en la década de los 70, a partir de anilinas, formaldehído y cetonas sustituidas en presencia de cantidades catalíticas de ácido benzoico como medio. Actualmente este tipo de síntesis ha ido desapareciendo para darle paso a la reacción de Poroff catiónica, la cual permite obtener hulolidinas simétricas bajo la metodología One-Path a partir de estireno, formaldehído y algunas anilinas. Para el compuesto 1,7-bis 3-metoxi-4-hidroxifenil 2,6,9-trimetilhulolidina, a la que la llamaremos de manera corta JL1, la metodología a seguir se estableció una vez obtenida la muestra por el grupo CODEIN. Los procesos de caracterización se realizaron a priori con el fin de corroborar su estructura y propiedades físico-químicas. Mediante espectroscopía infrarroja se determinó los grupos funcionales del compuesto, observándose las bandas características de los grupos amino-alcoholes, carbonos aromáticos y grupo metoxilo. El análisis térmico TGA muestra que el material es estable hasta aproximadamente 250 grados Celsius, donde se observa una pérdida de masa del 90,93% atribuida a la descomposición. La curva DSC muestra tres transiciones endotérmicas. La primera con temperatura pico de 90,3 correspondiente a trazas de agua. La endoterma con temperatura de 205,9 corresponde a la temperatura de fusión del compuesto JL1, valor que coincide con el obtenido mediante un fusiómetro. Mientras que la tercera endoterma con temperatura de 336,9 está asociada con la pérdida de masa y es debida a la descomposición. El patrón de polvo de la muestra indica que el material es cristalino, mientras que el indexado indica que cristaliza en una celda unidad tipo ortorrómbica con grupo espacial PNA 2,1. El producto fue purificado y recristalizado mediante el método de evaporación lenta a temperatura ambiente. Se obtuvo cristales en forma de aguja adecuados para la toma de datos de difracción de monocristal. Los datos de intensidad se registraron en un difractómetro Rigaku XT-A-LBP200 con radiación de cobre, mientras que la reducción e integración de datos se realizó con el programa Chrysalis Pro y la estructura se resolvió por métodos directos, utilizando el programa Shell XS y se refinó por mínimos cuadrados con Shell XL. El análisis de la geometría, enlaces de hidrógeno e interacciones se llevó a cabo con el programa Platón. Para la determinación de la estructura cristalina, encontramos que el material cristaliza en un sistema ortorrómbico con grupo espacial PNA 2,1. La unidad asimétrica contiene dos unidades cristalográficamente independientes denominadas unidad 1 y unidad 2, mientras que los parámetros mostrados en la tabla concuerdan con los obtenidos por difracción de polvo. Bajo el análisis de Kremer de los parámetros de asimetría de los anillos de 6 miembros de cada unidad, se pudo establecer las diferentes conformaciones. El átomo de carbono Cb1 localizado en el anillo B de la unidad 1 se ubica fuera del plano promedio del anillo, generando una conformación de bote torcido. El carbono Cd2 perteneciente al anillo D se dispone debajo del plano, originando una geometría similar al bote torcido. En la unidad 2, el átomo Cg1 del anillo G y el átomo Ci2 del anillo I se encuentran localizados debajo del plano con parámetros y conformación similar al anillo D de la estructura 1.
Bajo los criterios de Kremer se obtiene una conformación de bote torcido para los 3 átomos con parámetros semejantes. Para el empaquetamiento de la celda unidad, las moléculas forman un tetrámero que se extiende a lo largo del eje B, mientras que en la proyección del plano AC se observa la formación de cadenas lineales paralelas al eje A y en zigzag paralelas al eje C. La formación del tetrámero tiene raíz en los enlaces de hidrógeno convencionales oxígeno-hidrógeno-oxígeno, donde participan cada unidad cristalográficamente independiente, originando cadenas lineales. En conjunto, estos contactos forman enlaces de hidrógenos cooperativos que generan cadenas lineales que bosquejan el ordenamiento en forma de tetrámero que se extiende a lo largo del plano BC. Adicionalmente, la formación de cadenas paralelas al eje A se originan por las interacciones hidrógeno-pi a lo largo del eje A y las interacciones pi-pi provenientes de los anillos aromáticos de la estructura. El análisis supramolecular es una herramienta valiosa para analizar las interacciones proporcionando información de los diferentes tipos de interacciones. A partir de los datos estructurales se realizó el cálculo de la superficie de Hirschfeld, determinando sus correspondientes diagramas de huellas dactilares bidimensionales, lo que permitió estudiar las interacciones que más contribuyen al empaquetamiento cristalino. De esta manera se pudo determinar que la principal contribución de la superficie corresponde a los contactos hidrógeno-hidrógeno con un 69,6%, seguido de las interacciones carbono-hidrógeno con 17,1%, dentro de las cuales se involucran las interacciones hidrógeno-pi y finalmente oxígeno-hidrógeno con 10,5%. Finalmente, podemos decir que el material JL1 cristaliza en un sistema ortorrómbico con un grupo espacial PNA21 y tiene parámetros de celda A de 9,24 Armstrong, B de 21,24 Armstrong y C de 25,37 Armstrong, con un volumen total de 4.984 Armstrong cúbicos y Z8, con dos unidades cristalográficamente independientes. El empaquetamiento presenta enlaces de hidrógenos, interacciones HP y PP que otorgan estabilidad a la red cristalina. En conjunto, todas las interacciones originan un empaquetamiento en forma de tetrámero que se prolonga diagonalmente a lo largo del plano BC, mientras que el análisis supramolecular mediante la superficie de Hirschfeld presentaron las zonas de mayores interacciones, hidrógeno-hidrógeno, carbono-hidrógeno y oxígeno-hidrógeno, en relación a sus huellas dactilares. Los autores agradecen a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander, al Laboratorio de Rayos X del Parque Tecnológico Guatiguara por el registro de los datos de difracción y al Grupo de Investigación de Compuestos Orgánicos de Interés Medicinal CODEIN por el suministro de la muestra.